Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, vamos a este último tema del primer cuatrimestre, que yo les anticipé por el escrito, que era un tema que yo les voy a plantear y el que no les voy a pedir ninguna tarea, o sí tal vez les voy a pedir una tarea. La tarea es que reflexionen, que lo piensen, que lleguen a algún tipo de respuesta ante esto. No les pido nada para mí, pero sí que pase algo con ustedes. ¿Y cuál es ese tema? El tema es el costo en vidas, el impacto que tuvo la ocupación de América en los pueblos originarios a manos de los europeos. Y es un tema complicado. ¿Y por qué es un tema complicado? Bueno, primero que nada, el primer dato que hace a la complicación es que es complicado porque no hay manera de saberlo con certeza. Para que se lo pudiera saber con certeza, tendría que haber habido, y no lo hay, tendría que haber habido un censo de la población americana el 11 de octubre de 1492. Entonces, teniendo de luego un dato siguiente, yo relaciono los dos y tengo un número exacto de lo que pudo haber sucedido, como se hace con los censos, por otro lado. Pero eso no es posible. Y no es posible porque no lo hay. Entonces, la respuesta certera no existe. Y como no existe la respuesta certera, los historiadores, los antropólogos van a intentar respuestas posibles, no certeras, pero posibles. Quiero aclarar antes que nada que esto está determinado, está influido por el posicionamiento ideológico de estos hombres y mujeres en cuanto a llegar a una posible solución. Lo primero que se rastreó fueron los números que se daban en aquel momento sobre la ocupación de América. Entonces los capitanes decían, maté a 25, yo qué sé, sometí a 500, o el sacerdote que iba con todas las expediciones militares decía, evangelicé a 2000. Y esos números, que serían los primeros datos que habría, nunca fueron confiables. ¿Y por qué no eran confiables? Porque eran muy altos. Entonces, ¿cuál fue la posición? Bueno, este capitán que dice que mató a tantos, que dominó a tantos, si llevaba un ejército de 2000 hombres y dice que dominó a 200, y la verdad que muchas hazañas no hay. Ahora, si llevaba un ejército de 50 hombres y dominó a 10.000, ahí cambia la cosa. Y lo mismo un cura con las comuniones. Si había cristianizado a 5.000 en una población de 2 millones, no existe. Ahora, si había cristianizado a 2 millones, entonces ahí sí el número existe. Entonces eso llegó a la desconfianza y esto hizo que los antropólogos, que los historiadores, buscaran otro tipo de abordaje. ¿Y cuál fue el otro tipo de abordaje? Existe, sí, como no existe el primer dato, el segundo dato. Esto es una estimación muy certera, muy probable, una estimación muy probable de la población americana hacia 1650, que da un número de 4 millones y medio de habitantes. Entonces, tengo el segundo dato y como me falta el primero, tengo que calcular con algún sistema, con alguna forma de proyectar para llegar a ese número. ¿Cuál es la forma que más se ha utilizado? Se toma un periodo de tiempo donde sí hay datos serios, rígidos, se analiza la población en esa etapa, cómo ha subido, cómo ha descendido, luego se toma esto, se va a 1650 y se lo proyecta hacia el pasado y permite llegar a una posible idea sobre cuál sería la población americana. La trampa que tiene esto, porque siempre hay algún tipo de dificultad, es que es relativo, muy relativo, porque hay que ver qué periodo tomó el historiador para calcular eso del aumento o la caída de la población americana. Porque es muy fácil, si toma un periodo donde todo se está activando, le va a dar un resultado. Si toma un periodo donde está estabilizado el número y no crece, le va a dar otro resultado. Como ven, nada es certero. De todos modos, las posiciones que fueron tomando estos investigadores les dio dos líneas de respuesta. Por un lado, aquellos que sostenían que había habido impacto, nadie podría negar esto, claro, pero que el impacto no era tan tremendo, no era tan dramático, y hacen estimaciones que calculan entre 12 y 15 millones de habitantes en el territorio americano a la llegada de los europeos. Un siglo y medio después quedan
casi 5 millones de habitantes. Si pensamos un poco de 15 millones, quedaron 5, murieron 10, estamos hablando ciertamente de un 70%. Y esa es la mínima, ¿eh? Porque después está la máxima, la que dice que la población americana a la llegada de los europeos era de 100 millones de habitantes. Y si era de 100 millones de habitantes y quedaron un siglo y medio después 4,5, estamos hablando del 95% de la población americana que cayó en el impacto de la conquista. Cuando Humboldt hace la estimación de 1650 había 4 millones y medio. Por lo tanto, el problema era determinar el primer número. Y ahí tenemos una respuesta. Imaginemos, para ser más moderados, que ni una ni la otra. Tomemos algo más o menos intermedio. 60 millones de habitantes para todo el continente. 60 millones de habitantes y quedaron 5, quiere decir que murieron 55 millones, el 90%. Como ustedes se dan cuenta, por más que achiquemos los números, los resultados siguen siendo terroríficos en todos los casos. Ahora bien, aclarado eso, la respuesta siguiente es, ¿pero cómo murieron? Porque tener la vaga idea, la tonta idea de que los europeos entraron para matarlos a todos los americanos es una estupidez, no resiste ningún análisis. Los europeos no los querían matar a los americanos, los querían explotar. Ahora, si luego por la explotación morían, eso ya era otro tema, pero no los querían matar, los querían explotar. Por lo tanto, no es tan simple la respuesta. Yo en esto sigo a un historiador argentino, Nicolás Sánchez Albornoz. Su padre, un historiador español, se tuvo que fugar a la Argentina durante la Guerra Civil Española. Su hijo nace acá, tiene doble nacionalidad, vive en Europa, escribe mucho sobre historia americana, sobre demografía. Y en todo lo que yo he leído, cuando se habla de demografía americana, siempre aparece citado Nicolás Sánchez Albornoz, por lo cual tengo mucha confianza en el análisis que este hombre hace sobre las causas de esa mortandad que, recuerden, 70 a 95, ahí habría que decidir. Y él habla de 4 causas de la mortandad americana. La primera la llama homicídica. ¿Y qué quiere decir esto? Causa, tesis homicídica, que los matan. Y no cabe duda que hubo americanos que murieron con la entrada de los europeos. Piensen Cortés destruyendo Tenochtitlán, por ejemplo. Claro que no cabe duda que cuando un ejército español penetraba en una tribu, en una aldea, y el ejército era pequeño y la aldea era numerosa, para aterrorizar a todos, mataban a algunos. Que si algunos se rebelaban, los mataban también. Que muchas veces los sometidos eran llevados en esas expediciones, algunas muy delirantes, como servidores, como sirvientes, y que naturalmente eran los primeros que morían. O sea, hay razones para pensar que hubo una mortandad por términos homicídicos. Pero, si ustedes reflexionan, no estamos hablando de pueblos americanos ignorantes de la guerra, sino todo lo contrario, de pueblos americanos que practicaban la guerra. Piensen en los aztecas, su dios Huitzilopochtli, su obsesión de la guerra, de la dominación. Piensen en los incas, que no tienen una mirada tan así, pero que al fin y al cabo hacen lo mismo, porque se armaron un enorme imperio que conquistaron a otros pueblos. Por lo tanto, no puede ser esta la causa. Es una causa, pero no puede ser la causa. Entonces ahí Sánchez Albornoz pasa a la segunda causa. ¿Y cuál es la segunda causa? Las enfermedades. Y aquí sí nos metemos en la historia, ¿no?, seria, ¿no?, la madre del borrego. ¿Por qué? Porque mira, a ver, para plantear de entrada y simplificarlo, hay 2 tipos de enfermedades. Hay enfermedades mortales y hay enfermedades no mortales. Ahora bien, una enfermedad mortal te mata. En aquella época, y hoy, si tienes la desgracia de una enfermedad mortal, vas a morir. Es muy cruel, es muy duro, pero eso es objetivamente así. No importa tu nacionalidad ni nada, pero vas a morir. El problema está cuando una enfermedad en sí no es mortal, pero te puede matar. ¿Y cómo sucede eso? Muy simple, porque uno no tiene en sí los anticuerpos para poder protegerse de esa enfermedad. Pensemos que estamos hablando de 2 sociedades, los americanos y los europeos,
que durante toda la historia americana, los 20.000 años de la historia americana, han vivido independientemente de los europeos. Por lo tanto, no tienen respuesta a los morbos, a las enfermedades que traen los europeos. Y entonces, claro, la posibilidad de resistir esas enfermedades es bastante relativo y muchas de ellas causan muertes, numerosísimas muertes en las poblaciones americanas. Y esto nos lleva a un tercer análisis, porque a ver, si nosotros decimos los europeos, los americanos, separados por el océano, entran en contacto, las enfermedades de los europeos matan a los americanos, bueno, uno debería por la misma conclusión decir las enfermedades de los americanos matan a los europeos, y no es así. Entonces, ¿cómo se explica eso? Por una respuesta muy sencilla, porque a la enfermedad hay que agregarle lo que podríamos decir la alimentación. Una persona bien alimentada tiene resistencia para una enfermedad que no es mortal. Ya lo aclaramos eso. Si no es mortal y una persona tiene alimento en su cuerpo, tiene posibilidad de resistir a esa enfermedad. En cambio, si uno está muerto de hambre, si uno está totalmente debilitado, una enfermedad que tal vez no sea mortal, penetra en ese cuerpo con todas esas debilidades y lo mata. Mire, en la década del 90, en la zona de Bolivia, hubo una epidemia de cólera. Y por los ríos que conectan con la Argentina, a Formosa, a Salta, a Jujuy, penetró en el territorio argentino. ¿Saben quiénes murieron en esa epidemia en la zona norte de la Argentina? Todos hombres y mujeres de los pueblos originarios, ni los criollos pobres murieron. ¿Por qué? Porque el cólera no es necesariamente mortal. Puede ser mortal o no. ¿Y cuándo puede ser mortal? Cuando hay hambre. Así de fácil, así de simple. Por lo tanto, ahí nos mete en el tercer tema. ¿Qué pasó con la situación alimenticia de estos pueblos? Recuerden, tomen el caso de los incas, garantizada la comida de por vida. Ahora, ¿qué le pasó a los incas? Bueno, primero que nada que perdieron sus tierras. Esas tierras pasaron a ser españolas, y los españoles se quedaron con las mejores tierras y le dejaron a los aborígenes las peores tierras para que sobrevivieran ahora de ahí. Pierden mucha alimentación y encima los obligaban a hacer enormes trabajos que los debilitaba mucho más y encima los tenían a todos juntos, lo hacía que la enfermedad se trasladara sin ningún problema de un lado a otro. Ahí, entre enfermedad nueva y falta de alimentación, ahí tenemos un componente que puede explosionar en cualquier momento. Tenemos un combo explosivo. Y finalmente queda la cuarta. ¿Y cuál es la cuarta explicación que da Sánchez Albornoz? Él habla de un desgano vital, de no tener ganas de vivir. Y lo explica, y además les aclaro que hay datos que han mostrado que en algunos casos sucedió eso. Estos pueblos han perdido sus dioses, han perdido sus gobernantes, han perdido su cultura, han perdido su lengua. ¿Cuál es la razón para vivir? ¿Qué es lo que viene de acá en adelante? Cosas mucho peores cada vez. Y esto permitió en algunos casos que algunos chamanes convencieran a una tribu de inmolarse todos, de matarse. No había sentido para vivir. Vivir era el peor de los infiernos, por lo tanto morir era terminar con ese infierno. Es más, está demostrado que en muchos casos las mujeres aborígenes, para no hacer nacer un indio, un aborigen, un originario, un hombre o mujer que va a ser explotado, abortaban, utilizaban técnicas abortivas. Y si las técnicas abortivas no funcionaban, hacían infanticidio. Porque ¿qué madre quiere tener un hijo que va a ser un perro muerto de hambre, explotado hasta el último de los días de su vida? Es muy cruel eso, hay que pensarlo, porque es muy fácil el cuestionamiento, pero también hay que pensar, digamos, las razones. Y es más, esas mujeres, además, se niegan a tener hijos con un hombre del pueblo originario. No es que sean infértiles, son fértiles. Lo que no quieren es que nazca un aborigen más para ser explotado. Esas mismas mujeres violadas por los españoles no tienen problemas físicos
para poder hacer nacer un individuo nuevo. No lo tienen. Y ese individuo que nace, porque sucedió mucho, desgraciadamente, y eso también es otro componente que hay que tener en cuenta, sucedió mucho, ese individuo que nace no es aborigen, es mestizo. No es que va a estar bárbaro, no es que va a ser de las condiciones sociales del padre, ninguna pavada de esa, pero no es aborigen, no va a ser explotado como los aborígenes. En esas 4 razones, homicídicas, enfermedades, pérdida de sus tierras, Sánchez Albornoz le llama reacomodamiento económico-social a esa tercera, y desgano vital, en esas 4 realidades está la explicación de esa mortandad que, siendo moderada, fue del 70% de la población y que siendo muy radical fue del 95% de la población. Y Sánchez Albornoz, ¿cómo dar como respuesta final a esto? Él dice que en realidad esa enorme mortandad se debió a las 4 razones, no a una o a las 4. Algunas pesaron mucho más que otras, pero a las 4 razones. Eso explica el porqué de las condiciones culturales que van a tener los pueblos originarios de ahí en adelante. Porque fueron exterminados. Porque si esos números fueran correctos, es el peor genocidio en la historia de la humanidad el que se produce en América. Y ojo, no estamos todavía contando a los africanos. Empezamos las vacaciones. Que pasé mucho, no creo, pero por lo menos por televisión, hagan los trabajos, aguántense, esto va a pasar, y algún día nos vamos a poder encontrar y hacer algunas bromas entre nosotros y revisar lo poco o mucho que pudimos hacer. Los quiero mucho a todos y a todas, cuídense, recuerden a Cipetotec, el dios de la vida y de la muerte, protéjanse de todo, y nos vemos después de las vacaciones.